Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Uno de los personajes más interesantes en la Biblia y creo que más conocido es el rey David. Conocemos a David por sus múltiples, victorias, en especial por la famosa victoria de David contra Goliat. Así es, conocemos de David cosas extraordinarias y aún hoy en Israel todavía David sigue siendo uno de los personajes históricos, íconos de la historia de Israel para todo lo que fue su proceso fundacional. Pero pues no podemos dejar de hablar de un episodio oscuro en la vida de David. Me llama como siempre la atención que Dios y su palabra no guardan silencio, no solamente con aquellas cosas buenas que hicieron sus grandes líderes, sino también dejan al desnudo sus fallas y sus errores, tal vez porque nosotros también necesitamos aprender de ellos. Y uno de los pasajes oscuros del rey David fue cuando David cruza la línea del pecado y entra en adulterio. Se convierte en un asesino intelectual porque trama la muerte del esposo de la mujer a la cual él se llegó. Y hay una serie de elementos que se dan en cadena a causa de este pecado del rey David, que hizo muchísimo daño pues al país, pero específicamente a su vida. Ahora, me llama la atención que cuando nosotros leemos el Salmo 51, el Salmo 51 es una autobiografía. Es David contando cómo se sintió y sobre todo la oración que hizo David. ¿Y por qué hablamos del Salmo 51? Porque creo que todos en algún momento tenemos momentos oscuros, todos en algún momento tenemos tiempos de picos, pero también tiempos de valles, tiempos bajos, tiempos donde somos conscientes que le fallamos a Dios. Y cuando somos conscientes, si tú eres consciente, si eres hoy consciente de errores, pues te quiero decir que el Salmo 51 es una gran lección para todos y cada uno de nosotros cuando cometemos errores, cuando cometemos fallas. El Salmo 51 es la oración de David a causa de haberse llegado a una mujer a la cual él no tenía por qué llegarse. Y entonces, con el Salmo 51 nos damos cuenta qué pautas tuvo David para acercarse a Dios y lo más extraordinario, David es perdonado. ¿Qué hace David? Primero, ir a Dios. Hay una frase que escuché hace algún tiempo y que literalmente quedó en mi corazón. Y la frase dice de la siguiente manera: cuando tú falles, no corras de Dios, corre a Dios. Lo repito, cuando tú falles, no corras de Dios, corre a Dios. Y sabes una cosa, David no corrió de Dios, David corrió a Dios. Y ese es un primer punto importante. Si tú quieres aprender a salir adelante de tus errores y de tus pecados, ve a Dios. 2, pide ayuda. David habla con Dios, David pide ayuda. David es consciente que él no es capaz de vencer ese pecado a menos que Dios intervenga. Ora y le clama a Dios, porque él dice: yo en pecado he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Y es entonces como David refleja el carácter de lo que hay en su corazón y reconoce que él no es capaz. Tú tienes que reconocer que tú no eres capaz por mí mismo. Mientras más tú digas yo puedo, yo no necesito a nada ni a nadie, créeme que más te vas a estrellar con la vida. Tú necesitas reconocer que necesitas a Jesús en tu vida. Eso fue lo que hizo David. Y no solamente reconocer que necesita ayuda. Obviamente David reconoció su pecado. Dijo: yo he pecado contra ti. Qué interesante que él no dice pequé contra Urías, pequé contra Betsabé, pequé contra el pueblo. No, David sabe que todo pecado tiene primero un origen y ese origen es vertical. La gran mayoría de los seres humanos no son conscientes de eso. Dicen yo le fallé a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, a mi suegro. Pocos dicen yo le fallé a Dios. Y David
es restaurado, es sanado en este proceso, porque David reconoce que su pecado realmente fue en dirección primero vertical y luego se trasladó en horizontal. David es consciente en el Salmo 51 que el pecado lo atormenta, que está delante de él y que por eso él necesita buscar la presencia de Dios. ¿Qué hace David en el Salmo 51 que nos dice? Dice, tú amas la verdad en lo íntimo, y quiere decir que David tomó la decisión de ser absoluta y brutalmente sincero con Dios. Yo te quiero invitar a que hagas exactamente lo mismo. No le guardes imagen a Dios. No trates de acercarte con palabras rebuscadas. Sé brutalmente honesto. Dile la verdad. Y cuando tú haces eso, te quiero decir que Dios empieza a hacer un proceso muy especial. Los años pasaron y Dios llamó a David el hombre conforme a mi corazón. Qué interesante eso. David se ganó ese título. Y se ganó ese título no porque no cometiera pecados. Creo que una de las razones por la cual David se ganó ese título era porque era humilde para reconocer cuando había fallado. Y fácilmente David no corría de Dios, corría a Dios. Hoy entonces, en Reflexiones Despertando con Dios, mi invitación es decirte, no importa la gravedad del error, ve a Él. No corras de Él, ve a Él. Toma en cuenta el Salmo 51 y toma la decisión de buscar el rostro de Dios. Gracias por estar aquí en Despertando con Dios Reflexiones. Mañana nos encontramos con una nueva reflexión. Chao. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo.